Muy buenas a todos, compañeros, y nuestros visualizadores que están aquí el día de hoy en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? O MRUA, como se conoce en la física. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que, como ven en la imagencita, traza una línea recta, rectilíneo. Y uniformemente acelerado, ¿por qué? Porque ya en este caso su velocidad no es constante. Hay una variación, hay una aceleración en la velocidad. Pero esta aceleración tiene esa característica de que es uniforme o constante. La aceleración siempre va a ser la misma. En este caso del MRUA. Y pues vamos a intentar hacer un ejercicio. Pueden visitar mi blog si quieren conocer más a fondo las fórmulas y así. Y vamos a comenzar de una vez. Entonces, nos dice el ejercicio, el enunciado. Una partícula, esta está aquí, recorre una recta en un determinado sentido, con aceleración constante. Hay que tener en cuenta eso. En el instante cero, el módulo de su velocidad es igual a 5 metros por segundo. En el instante 1, o sea, ya en el último, cuando acaba el movimiento, que es este de acá, su velocidad es igual a 25 metros por segundo. Primero, determinar el movimiento de la partícula. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay dos variantes. Está el acelerado, vamos a escribirlo así, acelerado, donde la aceleración es positiva, y el retardado. Retardado, donde la aceleración es negativa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que en el acelerado la velocidad va aumentando al pasar el tiempo, como en este ejemplo, es acelerado. En el caso de que fuera retardado, la velocidad no aumentaría, disminuiría, por así decirlo, frenaría, en términos más aquí cotidianos. Entonces, este movimiento lo podemos colocar o definir como movimiento acelerado. Segundo, hallar la aceleración. Bueno, entonces, para hallar la aceleración, podemos mirar las fórmulas de nuestro blog y nos dicen que la aceleración es igual a la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial sobre el tiempo. Tiene lógica. Entonces, cogemos la velocidad final menos la velocidad inicial y lo dividimos todo sobre el tiempo. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Estos ejercicios son más que nada de reemplazar. Entonces, ¿la velocidad final cuál es? Buscamos en el ejercicio, velocidad final, aquí, nos la dicen. Es igual a 25 metros por segundo. Menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Cuando comienza el movimiento. En el instante cero, la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Esto lo vamos a dividir sobre el tiempo. El tiempo o el periodo prolongado se prolongó durante 10 segundos el movimiento. 10 segundos. Ahora simplemente tenemos que realizar las operaciones. 25 menos 5 da 20. ¿20 qué? Peras, manzanas. No, metros por segundos. Trabajen con unidades siempre, para no enredarnos. 20 metros por segundo sobre 10 segundos. Si no entienden muy bien de dónde salen las unidades, pueden simplemente saberse de memoria. Ya como sabemos que estamos trabajando con una aceleración, sabemos que va a dar en metros por segundo cuadrado. ¿De dónde sale eso? Aplicando la ley esa de las orejas, donde metros se multiplican extremos con extremos y centro con centro. Esto va a dar metro por uno da metros, segundo por segundo, segundos cuadrados. De eso da metros por segundo cuadrado. De ahí sale, pueden intentarlo en casa. Entonces 20 entre 10, ya sabemos la respuesta, es bastante fácil de hecho. Simplemente nos da 20 metros por segundo cuadrado. La aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. O sea que por cada segundo que pasa, la velocidad va aumentando de 2 en 2. Ahora, ya sabemos la aceleración. Ahora nos preguntan, la función de la velocidad
en relación con el tiempo. Quieren hallar la velocidad en relación con el tiempo. Eso lo podemos hallar así. La función de la velocidad en relación con el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto nos va a dar la función de la velocidad en relación con el tiempo. Entonces, que podemos utilizar cualquier tiempo, pero en este caso vamos a utilizar el mayor para comprobar. La velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. Y la aceleración más, esto lo vamos a sumar con la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Ya dijimos antes que es 2 metros por segundo cuadrado. Aceleración. Esta aceleración la vamos a multiplicar por el tiempo que nosotros queremos. En este caso, como queremos que sea comprobable, vamos a utilizar la velocidad final. La velocidad final en este caso es en el segundo 10. Entonces, 10 segundos. Esto nos debería dar la velocidad final. Vamos a comprobarlo. 5. Ya aquí lo dejamos quieto. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta las leyes del orden de las operaciones. En este caso, multiplicaciones y divisiones se hacen de primero. Entonces, multiplicación. Hacemos la multiplicación. 2 por 10 da 20. ¿20 qué? 20 qué te preguntarás. Metros por segundo cuadrados por segundos. Se cancela el cuadrado del segundo y el segundo acá. Eso para que se entienda más sería así. Metros por segundo cuadrado. No, así. Metros por sobre segundo cuadrado por segundos. La abajo cancela con el arriba. Queda así. Quedan solo metros sobre segundos. 20 metros sobre segundos. Más los 5 metros sobre segundo o por segundo que teníamos antes, la velocidad inicial. Esto nos vendría dando 25 metros sobre segundos en el último instante. Eso quiere decir que es igual a la velocidad final. O en el instante, en el segundo 10. Y ahí tenemos la función en relación de la función de la velocidad en relación con el tiempo. Ahora nos preguntan, la velocidad en el instante o en el segundo 8. ¿Cómo hallamos eso? Vamos a utilizar la misma. Ya tenemos la función aquí. Simplemente reemplazamos. Vamos a borrar un poquito aquí. Aquí simplemente reemplazamos la velocidad en el instante 8 es igual a la velocidad inicial. Ya la tenemos, 5 metros por segundo. Hagámoslo rápido. La aceleración más la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? 2 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo. En este caso, como es en el instante del segundo 8, escribimos el tiempo 8 segundos. Y eso nos daría como resultado que 2 por 8, 16. 16 ¿qué? Metros por segundo. Ocurre lo mismo que en esto acá. 16 metros por segundo. Y le sumamos la velocidad inicial, 5 metros por segundo. Esto da como resultado 21 metros por segundo. Y nos daría la velocidad en el instante 8. O en el segundo 8. Ya tenemos la D. Y ahora, en el instante de tiempo en que el módulo de velocidad es igual a 15 metros por segundo. Aquí ya queremos es el tiempo. El tiempo en el que la velocidad es igual a 15 metros por segundo. Entonces, velocidad es igual a 15 metros por segundo. Para saber eso, podríamos utilizar la misma fórmula. Esto lo pasamos acá y así, pero vamos a revisar acá en nuestro log para darle uso. El tiempo, desplazamos y queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a borrar algo aquí para que nos quede espacio. Esto aquí que ya no lo necesitamos.
Perdón por el desorden, es bastante nuevo en esto de los videos. Y quedaría así. El instante de tiempo, el tiempo, en el que el módulo de la velocidad es igual a 15 metros por segundo. Entonces, esto es igual a velocidad final, en este caso aquí ya es 15 metros por segundo, menos el instante de tiempo en que el módulo de la velocidad es igual a 15, menos 5 segundos, bueno, 5 metros por segundo, sobre en este caso, no sé, queremos saber con la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. 15 menos 5 da 10. 10 sobre 2. Metros por segundo arriba, metros por segundo cuadrado abajo. Cuadrado de segundo con segundo y metros con metro. Queda solo segundos. 10 entre 5 da 5. Comprobemos. La velocidad en el segundo 5 es igual a la velocidad inicial, 5 metros por segundo, más la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo. El tiempo es 5 segundos. Vamos a utilizar la otra fórmula para comprobar. Entonces la velocidad es igual a 2 por 5, 10 metros por segundo, más los 5 que tenemos del inicio, 5 metros por segundo, y esto es igual a 15 metros por segundo. Eso quiere decir que en su defecto, en el segundo 5, la velocidad o el módulo de la velocidad es igual a 15 metros por segundo. Utilizamos primero la fórmula del tiempo y para comprobar utilizamos la función del tiempo, de la velocidad con relación al tiempo que usamos al inicio. Y como pueden ver, este movimiento es bastante más complicadillo, pero con la práctica ustedes pueden ir entendiendo las fórmulas, sabiendo cuándo el movimiento es acelerado y cuándo es retardado, entendiendo cómo funciona eso, el cambio de la velocidad, todo eso. Ustedes van a comprender de manera más profunda lo que vendría siendo este movimiento, que al fin y al cabo es lo más básico de lo básico de la física. Espero que les haya gustado el video y que haya servido de ayuda. Pueden encontrar más ejercicios por internet para que practiquen, que se los recomiendo mucho. Esto es una cosa de práctica. Les recomiendo bastante el canal de El Traductor de la Ingeniería y pues les deseo mucha suerte con sus estudios. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like.